Bayang o bayang, hayron at skoropojos, tondano terpei tasseugnos tu Apollon, Divina et Sancto, periclitoi Apollon, pagaidis menu, voi baidon manteon. Salvete omnes, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, a este canal llamado Magna Historia y Mitología. En este programa, podcast, canal, como le quieran decir, pues bueno, abordaremos temas de la historia, principalmente de la historia antigua relacionada con Grecia, Roma, Antiguo Oriente, entre otros temas que pues bueno iremos abordando poco a poco, y pues también el tema de la mitología, ¿no? Que también es un tema de interés para nosotros. Y pues bueno, me voy a presentar. Yo soy Osvaldo Ibaín y esta noche me acompaña tu servidor Mike, perdón. Mike. Sí, Así así Mike. como me Aquí te conoces. vamos a decir aquí te vamos a decir Mike. Exacto, sí, no, menos formalidad, ¿no? Así es, a mí también, dime como tú quieras. Y pues bueno, como decía Mike, pues estaba presentando este podcast, este canal, en el donde vamos a estar hablando, charlando, debatiendo y próximamente, más adelante, pues igual invitando a personas especializadas en estos temas, pues justo para obtener más información, retroalimentarnos y compartir información con ustedes. Y pues bueno, este es un proyecto que Mike y yo teníamos hace meses, solo que pues él estaba ocupado, yo también, pero pues bueno, me da gusto que pues hasta hoy podemos realizarlo. Exacto. Sí, pues Y, se pues, dio bueno, los gustos en común que tenemos, ¿no? Y de ahí ya empezamos la pauta, estamos muy emocionados por empezarlo. claro. Y más que nada eso, pues yo creo que entre eso y el gusto por la historia, no por nada se llama Magna Historia y Mitología el podcast. Claro, así es, así es. Y pues bueno, ya que presentamos sobre qué va a tratar este podcast, este canal, y pues bueno, el contenido, etcétera, y que ya nos presentamos, pues bueno, ahora sí vamos a proseguir. Y pues bueno, nos gustaría empezar con una pregunta que pues es importante, ¿no? Y bueno, que a mí me gustaría saber, tanto de ti, Mike, como de las demás personas, ¿no? El cuestionarse por qué nos gusta la historia, ¿no? Por qué nos gusta la mitología. Y pues bueno, ¿quieres que empiece yo o tú, Mike? ¿Quién empieza? Adelante, Osvaldo. Está. Bueno. Dale. Bueno. Pues bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué el interés hacia la historia de la mitología? Pues bueno, en mi caso, hay tres factores muy importantes. Principalmente los libros, ¿no? Mis papás tenían una librería hace muchísimos años y pues bueno, les llegaba muchísimo material, ¿no? Muchísimas editoriales, y pues mi papá y mi mamá me regalaban me regalaron libros de historia, pero pues bueno, obviamente libros de historia para un niño o una niña, ¿no? Estos libros, pues hay muchos libros que son de historia para niños, y pues yo me acuerdo que tenía unos que hablaban sobre los castillos, sobre armaduras medievales, la parte de la armadura, también sobre las espadas, etcétera, ¿no? Estos libros pues obviamente pues como que me estimularon, por así decirlo, para que yo me interesara en estos temas. Y pues bueno, más adelante yo empecé a interesarme también pues en profundizar un poco más en estos temas que de más chico los veía así como pues como un juego, ¿no? Como un mundo imaginario, ¿no? Los caballeros medievales, etcétera, ser un romano, un gladiador, ¿no? Que yo creo que a muchos también les llegó a pasar, ¿no? No sé si a ti, Mike, de que imaginabas que eras un caballero, un romano, un gladiador, un vikingo, etcétera, ¿no? Sí. Esos juegos imaginarios. Sí, claro. El típico juego, ¿no? Que a lo mejor uno
siendo Sí, juegos un imaginarios. poquito salvaje el juego con las espadas, que agarras una rama Claro. y eres un Sí. caballero. Cualquier rama que te encontrabas en el campo, en la montaña, ya era una espada de buen calibre, ¿no? Ajá, o intentabas hacerte ahí una especie de ballesta, ¿no? O arco, o Fíjate que lanza. sí, cierto. Yo me acuerdo que con mis primos y con algunos amigos nos hacíamos nuestros arcos y las flechas también las hacíamos, ¿no? Íbamos a la papelería, bueno, aquí en México, donde venden materiales para la escuela, para, pues sí, para maestros y maestras, para que, pues sí, material didáctico, pues es en las papelerías, ¿no? Comprábamos estos palitos que se utilizaban en las banderas, les hacíamos como un orificio para que entrara o se tensara en el arco, ¿no? Entre otras cosas. Y pues bueno, también, aparte de los libros, que como les decía, pues más adelante yo empecé a profundizar en estos temas, llegué a los clásicos, también me gusta mucho leer sobre historia antigua, relacionada con Roma, con Grecia, Antiguo Oriente, pero también me gusta mucho leer sobre la Edad Media, también sobre la época prehispánica de aquí de México, etcétera, muchos temas. Actualmente también me gusta mucho leer sobre el Islam, etcétera. Pero bueno, en fin, los libros son un punto y también otro factor fueron las películas, ¿no? Eh, películas, digamos, pues sí, un poco hollywoodenses o a lo mejor muy hollywoodenses, que pues bueno, son películas que uno ve cuando va a casa de la abuela, de la tía o en tu casa, ¿no? Que prendes la tele y está, no sé, la película de Gladiador, ¿no? Sí, claro. Que fue de las primeras que vi y, por ejemplo, esa película de Gladiador, perdón, me atrajo mucho, ¿no? Aunque realmente si vemos la película de Gladiador, ya ahora que estoy un poco más informado, etcétera, que empiezas a leer un poco sobre cómo era el ejército romano, etcétera, pues te das cuenta que hay algunos errores históricos, pero bueno, fue un primer acercamiento, eso no está mal. Y pues también películas como las de Ben-Hur, yo creo que no sé si muchas o muchos de ustedes han visto esa película, que por ejemplo mi mamá la ponía mucho cuando yo era niño y pues me impresionaba la escenografía, ¿no? De ver esos grandes edificios romanos, esas vestimentas, ¿no? Pues sí, la escenografía, etcétera, toda la ambientación que se inspiraba en la época de los romanos, ¿no? Y pues bueno, aparte de las películas, también fueron los videojuegos más adelante, ya cuando tenía como 9, 10 años, empecé a jugar pues el famosísimo juego de Age of Empires, ¿no? Que obviamente yo sé que tú también lo has jugado y que después Es jugaremos. la vieja escuela de los juegos de estrategia, ¿eh? Así es, sí, es que influye muchísimo porque te adentran, quieras o no, un poquito en la historia. O sea, tú al utilizar una facción de los godos, de los teutones, te empiezas a cuestionar, y bueno, ¿y quiénes fueron los godos, no? ¿Quiénes fueron los teutones? ¿Quiénes fueron los vikingos? Los mayas, etcétera. Te empieza a interesar, ¿no? Y empiezas poco a poco a acercarte a esos datos históricos, a esos personajes históricos como Saladino, Genghis Khan, Juana de Arco, Barbarroja, etcétera. Todos estos personajes importantes que salen en estos videojuegos, ¿no? Y que pues bueno, también me interesó mucho la estrategia, ¿no? Los juegos de estrategia son pues un hobby, un pasatiempo que aprecio mucho. Y pues bueno, estos son los elementos principales, Mike, por los que yo me adentré a la historia y a la mitología. Fíjate que pues igual casi, porque veía muchas películas que tenían que ver con la mitología, ¿no? Una primer película que así como que me causó mucho impacto y me encantó fue la película de Furia de Titanes, no sé si la han visto, no sé si la hayas visto. Es una película de 1981, ya es viejita, pero, o sea, tú la ves y dices, está súper chafísima, los efectos especiales y todo, ¿no? Que te da risa, pero la verdad es que no es mala película. Bueno, es una película que obviamente se relaciona con la mitología griega, pero no es muy fiel, o sea, no es tan acertada, no es así fiel a la mitología o a los sucesos mitológicos. Pero bueno, también aparte de esa película, pues el juego de Age of Mythology, ¿no? Que también famosísimo juego, ¿no? También de la misma compañía de Age of Empires. Y pues bueno, ese es en mi caso, ¿no? Estos factores
bueno, afectaron en mi vida, digámoslo así. Pero pues bueno, ese es mi caso. Y el tuyo, Mike, cuéntanos, ¿qué pasó? Va, mira, bueno, veo que tienes, por ejemplo, tú tienes una infancia muy, muy rica en cuestión de la ventaja que tenías de tener acercamiento hacia los libros, que de acá se saca mucha información. Yo empecé con esto de los libros y los clásicos hace poco, relativamente, y pues prácticamente fue a raíz de, bueno, principalmente como tú, de niño, esta sensación de Hollywood, ¿no? Las películas y lo que te crea, ¿no? Creerte un caballero, creerte el Maximus, el del... Claro. Sí, claro, ¿no? Es que, y decías, bueno, se ve genial, ¿no? Este personaje haciendo de valiente, o cuando yo jugaba de niño hacía lo mismo, ¿no? Y todo esto, pues, te crea el acercamiento a ver cómo sucedían las cosas en realidad, los escenarios, las infraestructuras, la arquitectura, todo eso, la cultura, ¿no? Y pues en mis tiempos no había tanta información, bueno, no tenía tanto acceso más que por medio de las enciclopedias digitales, que era en carta, y era esto mi forma de buscar las cosas, ¿no? Voy creciendo y voy viendo cosas diferentes, voy acercándome un poquito más a cómo me voy actualizando, se puede decir, ¿no? Y ya voy buscando por medio de internet, ya tengo un poquito más de acercamiento a los clásicos, que pues prácticamente son todo, ¿no? Prácticamente lo principal. ¿Qué más te puede decir alguien que vivió en la época y lo puede estar escribiendo? Y aparte que tienen las costumbres de aquella época. Porque ahora pues podremos leer muchos escritores pues más actuales, ¿no? Actuales de... Sí, contemporáneos. Contemporáneos, exacto, y que puedan relatar o puedan darnos información histórica sobre esos tiempos. Pero sí existe una diferencia cuando, por ejemplo, tú lees a Dionisio de Halicarnaso o a Heródoto, la manera en cómo incluso ellos, cuando se hablan de sacrificios a los dioses, también lo plasman, ¿no? Lo saben porque tenían las creencias en los mismos dioses, ¿no? Sí, porque viven en sociedades muy espirituales. Exacto, la espiritualidad era muy importante en aquel entonces, Sí. y bueno, se manejaba así. Parte de la mitología es eso, la espiritualidad de las personas, las creencias, Sí. y la manera en cómo se manejaba. Sí, claro. Era una manera de explicar lo sobrenatural, ¿no? Lo que no se podía entender. Sí. Mira, cuando las personas empezaron a darse cuenta de que no podían controlar, no sé, las lluvias, las sequías, el clima, o sea, o que temblaba, ¿no? Que ellos decían, bueno, ¿por qué tiembla, no? Al no tener una explicación acertada u objetiva, pues ellos empezaban a decir, bueno, entonces hay una divinidad que controla las lluvias, que controla las sequías. El sol es una entidad, una divinidad también. La tierra, pues en sí es tan fértil, entonces pues está viva. Este tipo de pensamientos, ¿no? Que se acercaban hacia esto, como a volver lo que no se puede explicar mito, ¿no? Exacto. Y también muchas veces explicar el origen de estos pueblos y sociedades, porque es muy raro que un pueblo o sociedad no tenga mito, no tenga leyendas, ¿no? Sí, es muy extraño. Es muy ¿no? raro porque el mito, ahorita ya no lo vemos así, pero antes el mito dentro de los pueblos y sociedades era una memoria comunitaria, ¿no? Sí. O sea, era una manera de, como de explicar, pues, cómo se fundó el mundo, también como pasaba en muchas sociedades, ¿no? De que explicar de que, pues, nosotros venimos de tal, emigramos y estamos aquí porque, por ejemplo, aquí en el caso de México, ¿no? Huitzilopochtli nos condujo hasta aquí, hasta la Ciudad de México, porque él nos tenía prometido eso, ¿no? Encontrar una buena tierra, ¿no? Etcétera. Así pasó en muchísimos mitos. Entonces, bueno, también explica sobre el origen de la humanidad, no solo también de pueblos y sociedades, sino también muchas veces explica a través del mito
el origen de la humanidad, ¿no? El origen de la luna, del sol, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, eran sociedades que eran muy espirituales y que el mito tomaba parte importante de estas mismas personas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues prácticamente todo esto que vas diciendo me empezó a envolver. O sea, en realidad esto envuelve bastante cuando le pones la atención y pues como todo, ¿no? Se crea como se puede decir una adicción a leer los clásicos, a investigarlos, a ver por qué pensaban de esa manera. Claro. Y pues poco a poco fui leyendo y esto, los juegos, sobre todo como dices tú, el Age of Empires sí marcaron bastante pauta, ¿no? Así marcaron ahí, va. Aquí este juego me gusta, ¿por qué Juana de Arco? No sé, o por qué, como dices tú, Saladino, y va, y los romanos, y todas las aventuras, bueno, yo lo veía como una aventura, ¿no? Cuando era un niño, pues, todas las aventuras que tenían, Claro. pero ya en cuanto lo vas revisando históricamente. No, aparte de eso, pero que te roba, pero porque también te vuelves parte del momento, digamos, histórico en el juego, ¿no? Tú tomas el rol de que, pues bueno, ahora yo soy Saladino y tengo que sacar a los cruzados. Yo soy Hernán Cortés y tengo que conquistar a los aztecas, etcétera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Exactamente. Y luego la forma en que lo narraba, ¿no? La historia. Sí, Estaba buenísimo. fíjate que lo que yo siempre recuerdo, ¿no? Las narraciones antes de que empezara, bueno, dentro de las campañas, antes de que empezaras a jugar, pues te explicaban un poquito el contexto, ¿no? Y la narración. Tenía pues no sé, tenía ese como que se te quedaban pegadas las frases, ¿no? Así como de mi dulce Juana, etcétera, ¿no? Exacto. Sí. Ujú. Bueno, pues prácticamente es eso, y la estrategia de los juegos era lo que, bueno, pues obviamente en el juego parte de eso, de estar jugando Age of Empires, es la estrategia, y igualmente pues los Total War, ¿no? En ese mundo en el que nos fuimos ahí a... Grandes juegos. Ajá. A sumergir, que creo que pues, tú los juegas obviamente, y ya los hemos jugado juntos. Y pues sí, es pura estrategia y tienen sus puntos históricos, ¿no? Son juegos que Claro, tratan muy de ser fieles Muy fieles, a la historia, y te ayudan un poquito, ¿no? Si no conoces, te ayudan un poquito a también que te dé este gusanito de la curiosidad y que Sí. empieces a investigar por tu cuenta y digas, oye, no sé, ¿qué clásico me leo para empezar? O no sé, Claro. esta Es facción, es ¿no? un poquito lo que te decía al principio, así como de que, bueno, estás jugando, no sé, con tal facción o de los godos, y tú dices, ¿quiénes son los godos? ¿No? Y te pones a investigar, o estás en alguna campaña, no sé, de cualquier juego del Total War o cualquier juego de estrategia, y estás con un personaje histórico, aparece otro, y empiezas a decir, bueno, ¿quién es Atila? ¿Quién fue Aníbal? ¿Quién fue todos estos grandes estrategas? ¿O quién fue, no sé, también no solo personajes apegados a lo, bueno, que sean militares, ¿no? Sino también personajes, digamos, como Cicerón, ¿no? Yo me acuerdo que viendo algunas películas y series, yo me empecé a interesar de quién es Cicerón, ¿no? Este tipo de personajes. O sea, sí, realmente como que te vas adentrando y quieres profundizar cada vez más y más, ¿no? Exactamente, sí. Empiezas a revisar los personajes que son muy relevantes en la historia, y a lo mejor puedes decir, oye, vanamente en el juego dices, pues me gusta esta facción porque, o me gusta jugar esta campaña porque Exacto. me gusta, no sé, la armadura que tienen, o me gusta la armadura que tienen Epiro, ¿no? Los personajes Sí, de... o sus... Dime. Sí, o su sociedad, o sus construcciones, ¿no? Hay cosas, o sea, muy estéticas que te pueden llamar la atención. Y pues sí, o sea, es importante, ¿no? Saber cómo es que te va gustando algo, ¿no? Y cómo puedes ir poco a poco adentrándote en estos temas, ¿no? Cómo puedes profundizar en ellos, de dónde puedes obtener información, ¿no? Exactamente. Muy bueno, pues yo creo que de aquí nace la pauta, aquí da el inicio a... Bueno, y es lo que nos une, ¿no? Para hacer este a tipo nuestro de cosas podcast, también. ¿no? Sí, Exacto. es lo que da ahí el inicio de, oye, pues vamos a hacer este podcast, vamos a hablar un poquito Claro.
de historia y vamos a difundir, ¿no? Porque hay mucha gente que pues no sabe tampoco por dónde empezar y la Sí, manera mira, es... es un tema. Sí, sí, no es fácil, ¿eh? O sea, digo, hay gente que, como tú decías, a lo mejor yo tuve la oportunidad como de tener un poquito esa guía o esa posibilidad de adquirir cierto material y que poco a poco fui adquiriendo, pero aún así, pues no es fácil, la verdad, ¿no? Exacto. Y menos acercarte a temas como, pues sí, apegados pues, a la literatura de los clásicos, ¿no? A las obras de los clásicos. Porque, pues bueno, por muchas pues sí, ¿cómo se dice? Por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestra educación, pues a veces no es muy eficiente, ¿no? Obviamente no nos acercan mucho hacia varios temas, o sea, no es como que nos hagan, que nos interese algo o que tengamos demasiado, o que nos nazca ese gran interés, no sé por la historia, por la geografía, por las matemáticas, etcétera, ¿no? Solo es como una pequeña embarrada lo que vemos, ¿no? Y pues bueno, obviamente ahorita estamos hablando de historia, ¿no? Y estamos hablando de los clásicos. Es difícil, pues más porque, pues, por diferentes razones, pero pues sí, es difícil adentrarse en esto, pero pues bueno, el chiste es que si a ti te interesa o a ustedes les interesa este mundo de los clásicos, así como a nosotros o cualquier otro tema de historia, pues hoy ya tienes muchas ventajas, ¿no? Tienes el internet, puedes buscar libros que se relacionen. Por ejemplo, si tú estás interesado o interesada en los clásicos, pues puedes empezar con una editorial española que yo creo que es conocida, o que es de las más conocidas, que es Gredos, que es una editorial española, como les digo, y que pues justo tienen una serie de obras, o bueno, tienen una serie de traducciones de muchísimas obras, ¿no? De muchos autores clásicos grecolatinos. Y pues bueno, es una forma de ahí. Gredos es una editorial que pues si tú quieres empezar a adentrarte en este mundo, pues es una de las mejores editoriales para hacer esto. O sea, sus traducciones van enfocadas al público en general, a la gente que no es tan o que está tan especializada en temas de los clásicos, ¿no? Después hay otras editoriales como Akal, que también tiene tiene una serie de libros que hablan de los de libros de los clásicos. Y hay, por ejemplo, aquí en México, los que son de México, pues hay una editorial de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, que es Scriptorum Romanorum, que pues bueno, sus ediciones son bilingües, pero que también tienen una gran cantidad de traducciones. Y pues bueno, es poco a poco y saber más o menos por dónde adentrarte. Por ejemplo, no sé tú cómo lo veas, Mike, pero si tú te quieres adentrar, o sea, al mundo de los griegos, pues puedes empezar por la Ilíada, por la Odisea, ¿no? Que es un poco el pensamiento, entender un poquito el pensamiento de los griegos y también entender un poquito la mitología, ¿no? Aunque también la teogonía de Hesiodo, ¿no? Y poco a poco también el problema aquí, Mike, es que también son muchas etapas, son muchos sucesos históricos, ¿no? Te llegan a revolver la Sí, cabeza, ¿no? sí, Si no estás bien... Sí. Sí, hay que saber por dónde, ¿no? O sea, obviamente si tú quieres saber un poquito sobre la historia de Grecia, pues empiezas por Heródoto, ¿no? Principalmente, ¿no? Y si tú quieres saber después de la guerra del Peloponeso, que fue una de las guerras más importantes dentro del territorio de los griegos, pues también, ¿no? Entonces es ir buscando, y también no solo en internet, también si tú conoces a personas que estudian o están en una carrera de letras clásicas o que tienen cierto conocimiento, pues bueno, acercarte a ellos, ¿no? No está de más. Exacto. Sí, pues yo creo que existe ya ahorita todos los medios que nos unen. Ya no hay pretextos para decir ya estoy viejo, ya no puedo aprender, ya no me... O sea, Sí, voy a... fuera prejuicios. Sí, o sea, ¿por qué aprendería esto si ya... ¿De qué me va a servir? No, o sea, en realidad toda la información, sobre todo todos esos
acontecimientos, ¿no? Que marcan la historia y que incluso al día de hoy siguen, o sea, marcaron una historia para lo que somos ahora, ¿no? Tanto toda la sociedad mundial, ¿no? Se puede decir. Sí, parte. Porque pues es la historia, es el pasado, es lo que hay y, y yo creo que pues, siempre es importante saberlo. Entonces, Sí, exacto. igualmente eso pues es lo que nosotros venimos acá a hablar, el primer tema de nuestro podcast. Osby, si quieres darle ahí, te haría un redoble de tambores como que... Exacto. Pues, ajá. Sí, mira, bueno, ya que presentamos, ya que hablamos un poquito de sobre nuestros intereses, etcétera, pues bueno, ahora lo que sigue es el primer tema que vamos a tocar aquí. Principalmente, pues estuvimos discutiendo sobre las fuentes que teníamos, los libros, la información que teníamos a la mano. Y pues, afortunadamente tenemos, pues sí, varias fuentes sobre diferentes temas, pero decidimos esto más por una cuestión de gusto, ¿no? Sí. Una cuestión de que, ¿sabes qué? Quiero empezar por esto, y también Mike me dijo, ¿sabes? Yo también, etcétera, ¿no? Y tengo esta información a la mano. Y pues dijimos, pues vamos a empezar por la fundación de Roma, que es un tema, pues, importante porque a veces la historia se vuelve muy nublosa, llena de lagunas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las razones, pues, es que cuando tú escuchas a las personas hablar de Roma, te dicen, ¿te gusta el Imperio Romano, no? Sí. Y tú dices, sí, pues sí me gusta, ¿no? Pero, o sea, te dicen Imperio Romano, pero como un todo, ¿no? Como si solo en Roma hubiera existido solo el Imperio y no hubiera existido república y monarquía. Porque yo creo que no se sabe mucho eso, ¿no? Y digo, no es así que todo tengan que saber. Pero bueno, o sea, es importante, eso sí, si estás interesado en esto o solo por pura curiosidad, pues saber que Roma no solo fue imperio, ¿no? Que para llegar a ser imperio tuvo que pasar por una república, y para llegar a ser una república romana, o que que se haya dado la república en Roma, también pasó por una monarquía, ¿no? Y pues bueno, hablar de la fundación de Roma es hablar de los primeros años en que fue monarquía, ¿no? Los primeros años de Roma pues sí. Pues sí, o sea, obviamente fue una fundación por medio de un rey, ¿no? O sea, un monarca, ¿me dices tú? Rómulo. Exactamente. Va a ser parte de nuestra historia, de lo que vamos a platicar en el primer capítulo. Y sí, pues por lo regular la gente conoce lo que ve en las películas, digo, me lo incluyo yo hasta hace poco, antes de todo esto, te lo comentaba hace rato en la presentación, pues así era. Y te quedas viendo que en realidad es mucho más de eso, y parte de Claro. lo principal o la fundación de Roma, todo lo que son su forma militar, ¿no? De todo lo que son... Sí, porque también hubo una evolución militar en instituciones, en sociedad. política, militar y social, ¿no? Su forma de evolución. Sí, en cierta manera sí. Y pues bueno, a lo mejor quienes nos escuchan pues se interesan por estos temas y se interesan por la fundación de Roma, que es con el tema que vamos a empezar nuestro podcast, el primer tema que vamos a tocar, y pues bueno, este va a ser el primer capítulo. Damos ahora sí pauta al primer capítulo de la fundación de Roma. Y pues bueno, para hablar de la fundación de Roma abordamos la parte histórica y la parte del mito, porque dentro de las fuentes que se tienen, bueno, las fuentes principales que se tienen de la fundación de Roma son de dos autores, que es Tito Livio y Dioniso de Halicarnaso. Digo estos porque son los únicos o de los pocos que nos han llegado sus obras hasta nuestros días, afortunadamente, gracias a los copistas, a los monjes copistas, a estas personas que se dedicaron a transcribir, a copiar estas obras de estos autores, y que pues bueno, gracias a eso pues hoy podemos leerlas, se pueden analizar, etcétera. Y pues bueno, como les decía, Tito Livio y
Dionisio de Halicarnaso. Son dos autores que pues hablan de la fundación de Roma, ¿no? Aunque se sabe que hubo también otros autores que también hablaron de la fundación de Roma, ¿no? Y pues bueno, es importante hablar de ellos por eso. Y pues bueno, ¿cuál es tu favorito, Mike? ¿Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso? Ay, me pones, Antes de hablar me de pones ellos. en un predicamento. Digo, es como decir, bueno, se ve la comparación, ¿no? ¿Cuál hijo es tu favorito, no? Pero para mí, Dionisio de Halicarnaso. Dionisio de Halicarnaso es de los más, bueno, por forma de verlo y leerlo, yo siento que Tito Livio tiene un trasfondo por ahí en cuestión de su libro, bueno, de la historia de Roma. Ahí hay varias, como dices tú, lagunas que Sí, sientes tú siempre que va a haber. dices, bueno, se pudo haber hecho un poco más extenso todo esto, ¿no? A diferencia de Dionisio que sí lo manejó, Sí, exacto. Ahorita vamos a hablar de eso. justamente. Y pues bueno, mira, vamos en orden. Vamos a empezar por Tito Livio. Por eso te pregunté con cuál empezábamos. ¿Tú qué dices? Yo Aparte. esperaba que me dijeras Tito Livio, no. Tal vez no. No, está bien. No, claro. No desprestigio el trabajo de ninguno de los dos. Pero bueno, empecemos con Tito Livio. Y pues bueno, Tito Livio, perdón, es un personaje súper importante en la literatura latina. Y pues bueno, este personaje nació en Patavium, una antigua ciudad, lo que ahora es Padua, en Italia, en territorio veneto, o de los venetos, de los antiguos venetos. Y pues bueno, nació en el 64, si no me equivoco, antes de Cristo. Y pues bueno, él fue un gran ejemplo, como ya dije. O sea, muchos dicen que pues bueno, Cicerón era como el maestro de la prosa, de la retórica, ¿no? Para los romanos. Y Virgilio y Horacio eran pues el ejemplo a seguir de los poetas. Pero Tito Livio se convirtió en el ejemplo a seguir, ¿no? De la historia o de la profesión de ser historiador. Y pues bueno, él escribió esta obra que se llama Ad Urbe Condita, con 142 libros nada más, o sea, muy poquitos. No le dedicó mucho tiempo. De los cuales solo quedan 35 libros, desafortunadamente. Exacto. Si no me equivoco, 35 libros. Pero pues bueno, solo quedan del libro 1 al 10, o sea, de los orígenes o la fundación de Roma, de la caída de Troya, hasta la guerra, del libro 1 al 10, o sea, de los orígenes de la fundación, al año 293, que llega con este último libro, el 10, y luego del 21 al 45, o sea, no nos llegaron así en orden, cronológicamente, ¿no? Te digo, solo que quedan del 1 al 10, y de los libros 21 al 45, que de estos libros del 21 al 45 son de los años 218 más o menos al 167. Y pues bueno, como podemos imaginar, era una obra súper vasta, llena de información y con un orden cronológico muy exigente, ¿no? Fue una obra muy importante para la historia de Roma, ¿no? Y pues bueno, esta obra también, Tito Livio la escribió durante, se cree que durante el reinado durante el gobierno de Augusto, más bien, de Octavio Augusto, ¿no? Este gran personaje. Y pues, que pues bueno, lo que pasa es que durante la época de Augusto, la literatura latina tuvo un gran auge. No solo Tito Livio estaba como gran literato, sino también estaba Virgilio, que de hecho más adelante vamos a hablar de la Eneida, yo creo que en el otro capítulo, por el tiempo. La Eneida pues, es una obra, es como, me voy a atrever a decir esto, es como
como si fuera la Ilíada, pero de los romanos, ¿no? Esa continuación y también como esa justificación de, ¿cómo decirte? Pues sí, de los orígenes de Roma, ¿no? Un poquito. Exacto. De que descendían de los troyanos, etcétera, ¿no? Un personaje tan importante como Eneas, ¿no? Y pues bueno, estaban otros escritores como Horacio también, etcétera. Y pues esto porque en la época de Augusto, después de tantas guerras civiles, ¿no? Como, pues digamos, el siglo I antes de Cristo estaba en Roma estuvo llena de, pues sí, de varios conflictos internos, ¿no? Primero el conflicto interno entre Sila contra Mario, luego más adelante la guerra civil, digamos, entre Pompeyo y Julio César, luego más adelante el conflicto del heredero de Julio César, su sobrino Octavio Augusto, contra la mano derecha de Julio César, que es Marco Antonio. Marco Antonio, exacto. Exacto. Y pues bueno, obviamente por tanto desequilibrio, por tanta crisis de la sociedad, la gente ya estaba harta, la gente ya estaba desesperada, quería ya pues salir de estas problemáticas, ¿no? Sociales, económicas, que se entiende bastante. O sea, imagínate estar más de pues por muchísimos años en guerra civil, pues es muy difícil, ¿no? Aparte de que costó muchísimas vidas, ¿no? Aparte, o sea, el dinero es lo de menos, ¿no? O sea, las vidas que se perdieron. Y pues te digo, les digo que durante esta época Augusto pues trató de reconstruir Roma, no solo económicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Como ese patriotismo, ¿no? El volver a ver a Roma como la gran civilización que tiene ese poder. Exacto. De superar. Que, bueno, que tú estuvieras orgulloso de pertenecer a Roma, ¿no? Sí, Sí, claro. Ajá, exacto. eso es lo que quería dejar Sí. Augusto en cuestión. Bueno, de cuando tomó, bueno, iba a decir el poder, pero... Sí. Pero bueno, Exacto, prácticamente fue eso, el querer otra vez decir, bueno, soy romano, soy orgulloso, soy ciudadano, porque pues tenemos que tomar en cuenta cómo era ser ciudadano romano, ¿no? Y qué importancia tenía ser ciudadano romano. Sí, más adelante vamos a ir hablando eso, de hecho, sobre lo que era ser un ciudadano romano, qué derechos tenías, qué beneficios tenías, o hasta qué contradicción, o hasta qué desventajas había, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, como te decía, en este siglo de... Bueno, en este reinado... No, perdón, no reinado. Sí, te dan ganas de decirlo, no, ¿verdad? Eso sería un sacrilegio casi para los romanos que dijera eso, ¿no? Bueno, bajo pues sí, el gobierno de Augusto, cuando él se convirtió ya en emperador, porque debemos recordar que después de Julio César da pauta al imperio romano y Augusto se convierte en el primer emperador. Así es como la historia y las fuentes lo han informado, ¿no? El primer emperador. Y pues bueno, junto con uno de sus personajes más importantes, que fue Mecenas, este personaje contrataba poetas, etcétera, para que pues bueno, ayudaran a Augusto pues a, digamos, hacer cierta propaganda con sus obras de la nueva era que venía para Roma, ¿no? De esa nueva era de grandeza, de estabilidad, de gran poder y de que se iba a restablecer el orden, ¿no? Como una revolución espiritual dentro de la sociedad de los romanos. Y pues bueno, Mecenas y Augusto se dice que encargaron a Tito Livio esta obra de Ad Urbe Condita, ¿no? Esto lo leí en un libro que les recomiendo que se llama El siglo de Augusto, que es de la editorial Crítica, una buena editorial también, y es del autor Pierre Grimald. Él habla sobre esto que les estoy aquí pues platicando, ¿no? Para que le echen un ojo. Y pues bueno, eso sobre Tito Livio, ¿no? Aunque sea muy criticada, la verdad, su obra, porque muchos dicen que pues no es muy confiable
que tiene algunas lagunas, que pues obviamente fue escrita con un sentido como de propaganda, etcétera, ¿no? Como de un poquito de manipulación, etcétera, ¿no? Sí, claro, bueno, decimos aquí en México, ¿no? Le echa un poquito de flores, le echa ahí. Exacto. Decimos también coloquialmente, mucha salsa, mucha crema a los tacos. Exacto, exacto. Pero bueno, así. es parte y en cierta forma no siento, bueno, tiene algo de eso. Ya ves, bueno, yo cuando me preguntaste a quién prefería, te lo dije. Pero no quiere decir que Sí. por eso no vea menos a Tito Livio o vea más a uno que otro. No, no, no. Simplemente que, pues en cuestión Tito Livio, siento yo que lo que escribe él es diferente o aporta diferente a lo que aporta Dionisio. Ambos obviamente son informaciones muy, muy, muy buenas y pues igualmente en cuestión de los clásicos, si tienes que leerlos a los dos, aunque digas tú, bueno, Sí. es la fundación de Sí, Roma, sí, sí. no, pero tienes que leerlos a los dos sí o sí. No, y es que es importante, o sea, porque digamos, a lo mejor y no es todo al 100% real, pero bueno, te explica un poquito cronológicamente lo que sucedió, los sucesos más importantes, un poquito sobre de cómo se pensaba en aquella época, etcétera, ¿no? Y pues bueno, eso es sobre Tito Livio, ¿no? Ahora, vamos con Dioniso de Halicarnaso, que para mí, o sea, yo opino que es también una fuente muy importante. Fíjate que yo he visto que Dioniso de Halicarnaso no es como muy solicitado, muy recurrido. No sé si tú lo hayas notado, pero siempre como primer fuente está Tito Livio. Y digo, está bien, pues sí, él era romano, etc. Y porque, pues bueno, hizo una obra pues, bastante larga, más que la de Dioniso de Halicarnaso. Pero sí veo que está un poquito como escondido, o escondida su obra. Sí, 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 es diferente, ¿no? Tiene como más visualización la de Tito Livio, pero pues bueno, Dionisio siendo también aparte, aproximadamente en la misma época, se puede decir que en la misma época del emperador Augusto, y a lo mejor nunca se conocieron entre los dos historiadores, tanto entre Dionisio y Tito, pero igualmente tengo entendido que fue un profesor de retórica o algo. Sí. Sí, pues es que mira, era griego. Se lo tenía en la sangre, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Y pues bueno, estuvo en Roma igualmente para todo esto en épocas de Augusto, que fue cuando empezó a hacer toda su obra. Eso es lo raro, que no están separados tanto tiempo entre Tito. O sea, no hay tanta diferencia de tiempo entre los tiempos. O sea, entre que se escribió, la obra de Tito y Dionisio. O sea, no hay como ni siquiera así 50 años de diferencia, ¿no? O sea, fueron escritas, podríamos decirlo que son obras contemporáneas. Exacto. Y que son personajes contemporáneos, ¿no? Y por ejemplo, pues Dionisio, pues sí, era un escritor con tradición griega, venía de Asia Menor, Halicarnaso está en Asia Menor. Y pues bueno, en esta ciudad, como dije más al principio, es el sitio donde nació el gran Heródoto, ¿no? Exacto, sí, sí, el Heródoto de Halicarnaso igualmente. Y pues bueno, no sabemos a ciencia cierta por qué o cuáles fueron las cuestiones o los motivos por los que Halicarnaso se movió a Roma, ¿no? Porque él llegó a Roma, si no me equivoco, justo después de la batalla de Accio, de esta batalla entre Octavio y Antonio en Accio, ¿no? Esta batalla naval importante que marcaría el destino de Roma. Él llega justo cuando estaba en el poder Augusto o Octavio, y pues bueno, él aquí, en Roma, pues encontró trabajo como maestro de retórica, etcétera, ¿no? Que pues los griegos pues obviamente tienen una escuela de bastantes siglos, bastantes años, ¿no? Por tradición. Y pues bueno, como les digo, pues Dionisio llegó a Roma y pues al llegar aquí, pues él empezó a interesarse en la historia de la misma Roma, ¿no? Exacto. Porque en su obra principalmente hay un punto muy importante en la obra o sea, ya vimos por qué se escribió un poquito la obra de Tito Livio, ¿no? Con qué
con qué intención se escribió. Claro. La intención de Dionisio es un poco diferente porque él viene a cubrir un vacío existente. O sea, él viene como a corregir algunas cosas, como a hacer ver un poquito la historia de los romanos diferente, como la que se conoce, porque, o sea, él trata de justificar, de hacer ver o de informar que Roma no era totalmente bárbara, o sea, porque se creía eso, ¿no? Que Roma estaba hecha por bárbaros, no por gente errante, por aborígenes, así se les llama, ¿no? De hecho, si tú lees a Dionisio, los primeros, el primer libro habla sobre los aborígenes, ¿no? De esta gente que según pobló Roma, pero que eran vagabundos, digamos, como decimos aquí. Eran errantes de la vida, ¿no? Sí. Se movían y buscaban dónde establecerse, y tal vez después tenían algunas 2 generaciones y otra vez sus hijos se movían, ¿no? Entonces se manejaba así, de ese estilo los Sí, aborígenes. porque de hecho también aberrare quiere decir andar o errante, ¿no? Entonces, pues, por eso de ahí viene la palabra de origen, de aborigen. Y pues bueno, como decía, Dionisio escribió esta obra que se llama Historia Antigua de Roma, con ese propósito de informar a los griegos que pues también los romanos tienen un pasado apegado a los griegos y que también muchos pueblos emigraron a Italia, y pues estos griegos pues bueno se juntaron con otros pueblos, con otras personas de la península itálica, ¿no? Es lo que hace ver, no sé si te acuerdas un poquito de eso, de lo que habla. Curiosamente, fíjate, Osvaldo, bueno, cuando leo Dionisio me doy cuenta que hace eso, ¿no? Dar cuenta del pasado romano, que justamente es griego, y cuando llegan, bueno, las expediciones o las primeras expediciones a Italia, a la península de Italia, pues bueno, marca que son arcadios o que, bueno, vienen siendo hijos, bueno, Con el otro. en otro. El hijo de Licaón. El hijo de Licaón, exactamente, que, bueno, en cuestión de la historia que marca él, es que Licaón, bueno, no lo marca Dionisio, pero investigando un poquito más ya te vas dando cuenta, ¿no? Sí, claro. Que Licaón tenía bastantes hijos. 22. 20, sí, tenía muchísimos. O sea, no sé de dónde podían sacar pues sí, herencia de tantos hijos, la verdad. Exactamente. Entonces en otro se queda con, se podría decir, parte de su herencia o parte de su tierra correspondiente, no le hizo suficiente. Sí, busca mejores oportunidades. Y claro. se mueve de su lugar, que era ahí el Arcadia. Justamente, y llegan a lo que es Lavinia, ¿no? Era esta costa ahí en la península de Italia, pero remarca mucho, y me doy cuenta de eso, que no hay como una mezcla entre la gente que ya habitaba, o los pueblos latinos que ya estaban ahí en la Italia, en la península, con los arcadios. O sea, creo que tengo entendido que marca esta separación. Llegan, se hace una alianza, mas sin embargo no se juntan los pueblos. Sí, creo que habla sobre que llegan, bueno, no me acuerdo si son ellos o los pelasgos que llegan y apoyan a los aborígenes, o sea, la gente que más adelante se convertiría según en los romanos, que sacan de estas tierras de Italia a los sículos, otra civilización, otra cultura que se cree que eran nativos de estas tierras italianas. Entonces, sí, pero el chiste yo creo que es que tienen interacción los griegos con los romanos, ¿no? Ese es como el justificar, ¿no? Y que, pues bueno, en cierta parte también como explicar que la influencia de Grecia en Roma, ¿no? O sea, de estas colonias de griegos que llegaron a Italia, que sí es cierto, o sea, hubo también las investigaciones arqueológicas, etcétera, pues se ha encontrado que, pues sí, en Italia hubo diferentes colonias griegas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces tampoco es así tan descabellado, tan lejano, porque sí, y creo que sí se ve bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver,
las colonias griegas eran como, pues sí, ciudades independientes y sociedades independientes y muy diferentes a los pueblos latinos, ¿no? A los pueblos de Italia. Ajá, sí, sí, completamente. O sea, porque de hecho tú te das cuenta más adelante cuando Roma tiene conflictos con las ciudades de Tarento, etcétera, pues te das cuenta de que pues sí había como esa separación entre, pues sí, somos griegos y estamos aquí, pero no nos vamos a digamos, como tú dices así, a mezclar tanto con los pueblos que están aquí, ¿no? Los pueblos latinos, los samitas, etcétera, todos estos pueblos que habitaban en Italia. Sí es un factor muy importante, fíjate, eso. Sí. Y pues bueno, se me había olvidado que mencionar que pues Dioniso de Halicarnaso en su historia antigua de Roma abarca desde la fundación de Roma, pero bueno, de esta fundación de Roma no la misma con la que empieza Tito Livio, porque Tito Livio ya empieza con la caída de Troya, el viaje de Eneas, etcétera, ¿no? Después con el conflicto entre el abuelo de los gemelos, que es Numitor, Mulio, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, aquí Halicarnaso empieza con un poquito más atrás de las primeras migraciones de los griegos, de este origen de los aborígenes, etcétera, ¿no? O sea, de algunos pueblos que ya habitaban aquí en Italia, ¿no? Y pues sí tarda un poquito en llegar a la parte pues sí, donde empieza Tito Livio, ¿no? Ajá. De Tarda un poquito el viaje de Eneas. en Eso recaer a mí viaje. me interesa bastante porque, pues digo, Halicarnaso, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, o sea, obviamente hizo un trabajo de investigación de campo, ¿no? Como así se le dice, en que pues escuchaba tanto de forma oral como de forma escrita, se informó de todo este pasado, ¿no? Y que te digo, o sea, no es descabellado, porque realmente sí había colonias griegas en Italia, ¿no? Sí hubo ese contacto entre Italia y Grecia, ¿no? Desde antes de la fundación de Roma. Sí, sí. Entonces, pues bueno, se me olvidaba decir que, pues bueno, esta obra, que abarca desde la fundación, llega hasta la Guerra Púnica, a la primera Guerra Púnica, porque debemos recordar que, pues bueno, la primera Guerra Púnica se da en el año 264. Después vamos a hablar de las guerras púnicas, que son de mis guerras favoritas, la verdad. Como que esa etapa de la historia de Roma me fascina bastante. Y pues bueno, esta obra de historia antigua de Roma tiene 20 libros, de los cuales desafortunadamente solo conocemos entre los 10 y los 14 primeros, porque creo que se tienen completos, si no me equivoco, del 1 al 10, pero en adelante se tienen solamente fragmentos, lamentablemente. Sí, sí, que tienen fragmentos no están completos. Del 11, 12 y unos fragmentos del 20 escasos, ¿no? Exacto. Y yo creo que ya marcan lo último, lo último que alcanzó a escribir fue de las guerras púnicas y las guerras samnitas, todo este rollo, ¿no? Sí, de hecho sí, exacto, porque por ejemplo, imagínate, o sea, su obra llegaba desde la fundación de Roma, o dijimos un poquito antes, de las migraciones de los griegos, etcétera, todos estos datos, hasta la guerra púnica, o sea, sí abarcaba un cachote. Sí. Sí abarcaba unos cuantos años, ¿no? O sea, del 753, o mucho antes más bien, al 264, y pues lamentablemente ahorita, pues de lo que nos queda, pues solo llegamos a las guerras samnitas, ¿no? No tan lejanas estas guerras de la fundación de Roma, no tanto. Y pues bueno, es una obra que pues, es súper importante, que también les recomendamos leer, que los compren, Editorial Credos, etcétera. Pues bueno, si no hay forma de adquirirlos en forma física, pues en internet hay varias páginas que han de tenerlo. Y pues bueno, estas son las fuentes principales, ¿no? Tito y Dionisio. Después tenemos a Diodoro Sículo, o Diodoro de Sicilia, que también fue otro historiador, pero él redacta una historia universal, más, pues sí, más en general, ¿no? Te habla de distintos sucesos en ¿cómo se puede decir? En Grecia,
etcétera, ¿no? Es una historia más universal, como les digo. Sí, 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 abarca un poquito más de todo. Aunque sí abarca Roma y de forma cronológica, pero pues no es la misma cantidad de horas. Pero- Y entre otros escritores y autores. Pero fíjate que esto es lo Dime. que me gusta, de todo esto de los clásicos, porque bueno, si tú lo ves de una manera cronológica, nos vamos dando cuenta que muchos de los historiadores o sea, se entrelazan las formas, ¿no? De hasta dónde llegan y narran exactamente lo mismo o cosas parecidas y dices tú, ok, Sí, es que muchos entre ellos fueron influencia para otros. O sea, exactamente. Heródoto fue influencia para muchos, Tucídides fue influencia para muchos, Tito Livio fue influencia para muchos, muchos, sí, sí. Dionisio también. Y entonces de ahí te vas dando cuenta que las fuentes son, bueno, en cierta forma para ellos buenas, ¿no? O sea, las llegan a tomar para sí y de esta manera te vas llenando como que este espacio de la cronología, ¿no? Estas lagunas que dices, Exacto. de repente, sí hay muchas lagunas, pero de repente dices, bueno, ya aquí estoy entendiendo un poquito más esto. Esto del rollo de la historia a veces, o de los libros, los clásicos, es mucho, a veces, poner mucha atención porque te vas muy adelante y luego otra vez regresas y luego otra vez vas muy adelante en la historia y luego otra vez te regresas, ¿no? Pero son contextos que se tienen que de repente tomar en cuenta para poder proseguir, ¿no? La narración, para poder Exacto. seguir este hilo. Así es. Sí, así es. Y pues bueno, pues vamos a seguir. Aquí no se queda esto. Vamos a seguir con este tema de la fundación de Roma. Ahorita les hablamos sobre las fuentes principales literarias de personajes que pues bueno, estuvieron en aquella época, que estuvieron en Roma y que pues bueno, obviamente tuvieron pues información de otras personas, ¿no? Como dije más atrás, tanto de forma oral como de forma literaria, ¿no? Eso es lo importante de estas fuentes. No hay que nunca mirar con desprecio esto, ¿no? O sea, aparte sí, o sea, la arqueología, etcétera, los trabajos de investigación actuales, pues sí, son un apoyo, pero pues obviamente las fuentes están ahí por algo, ¿no? Porque sí, lamentablemente muchas veces se le mete mano, o le han metido muchísimo manipulación a las fuentes, a la historia, etcétera. Pues bueno, eso lo vamos a encontrar siempre, pero bueno, el punto es leer estas fuentes, analizarlas, etcétera. Y pues bueno, pues Mike, vamos a despedirnos, que ya estamos pues ya un poquito pasándonos de tiempo, pero bueno, vamos a seguir con esto. Espero les haya gustado, se hayan entretenido un rato escuchándonos mientras cenan, mientras están en el carro, donde sea, pero pues bueno, que lo hayan disfrutado y pues bueno. Y que esto sea también, bueno, el inicio de este podcast sea el inicio para claro. muchos de buscar y de introducirse más en el mundo de la historia antigua. Exacto. Esto, como dices, no se queda acá. Vamos pues al siguiente capítulo y revisar o ver, bueno, lo que es lo siguiente que tenemos planeado, ¿no? No sé si hacer Claro, spoiler sí. o no, pero sí quiero hacer spoiler. No, mejor. No, pues ahorita vamos a enfocar nada más en esto de la fundación de Roma y bueno, ir cronológicamente, así, desde la fundación, después con las guerras samnitas, o sea, dando el ejemplo, ¿no? Después, etcétera, con las guerras púnicas y otros sucesos importantes que pasaron. Exactamente. Bueno, pero pues, bueno, yo creo que le podemos dar un segundo capítulo, ¿no? O sea, a esto de la fundación de Roma, a lo que viene siendo el mito. Hablar un poquito más claro. del mito de Sí, la... porque no nos dio tiempo ahorita hablamos de las fuentes, ¿no? Históricas, pero... Y que también abarcan el mito, pero no hablamos propiamente del mito. Sí, claro, que bueno, el mito lo lees, tú dices, yo quiero ser romano. Sí, claro. O sea, yo quisiera haber estado en esa época y yo... ¿Quieres ser hijo de Marte también? Ajá, sí, en este caso de que dices, oye, ¿por qué? Yo si hubiera nacido en esa época, yo hubiera estado ahí en Roma, ¿no? Me hubiera pedido la ciudadanía o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues cumple su cometido el mito, ¿no? Como dices tú, es una forma espiritual de ver la historia, lo que ellos conocían y cómo ellos lo interpretaban. Y bueno, pues yo creo que en el siguiente capítulo también va a estar muy bueno. Si de repente acá, bueno,
no se nos pasa algo de información, creo que se puede Sí, complementar. que nos digan, que nos manden mensaje. Sí, sí. Si tienen alguna pregunta, alguna crítica, bien recibidas. Sí, claro, se puede siempre poner ahí en los comentarios y pues también igualmente dejar el like, que eso siempre estaría Sí, bien. sí. Y seguirnos en seguirnos, compartir, todo esto Justo es así, bastante. Magna Historia y Mitología, estamos en Facebook, en Instagram, Iba a decir en WhatsApp, pero no. pero no, en WhatsApp no. Podemos hacer un grupo, pero pues bueno, más adelante. Ya más adelante. Bueno, pues nos despedimos. Pues bueno, Mike, y que descansen, que descanses y pues bueno, que tengan excelente semana, excelente día, excelente noche. Nos despedimos y pues bueno, un fuerte abrazo a todos y a todos. Fuerte abrazo, bye bye. Y los Chao. dejamos con una cancioncita así, Musiquita. sí, de despedida épica, ¿no? De despedida. Buena. Así es. Bye, bye.